Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas y en este video tutorial os voy a dar una serie de consejos y trucos interesantes acerca de los mandos de la moto, manillar, frenos, presiones de neumáticos, etc. Así que vamos a ello. Vamos a ver la posición del manillar. En primer lugar voy a hablaros de la colocación del manillar. En el trial es fundamental tener el manillar correctamente colocado a nuestra posición de conducción para facilitarnos así el manejo de la moto. Por ejemplo, si lo llevamos muy atrás, vamos a tener problemas a la hora de mover la rueda trasera y sobre todo a la hora de subir escalones. Nos va a dar el manillar en la cintura. Por eso es importante colocarlo correctamente. Yo lo llevo ligeramente inclinado hacia adelante, como veis en la imagen. Si os fijáis con la línea de la horquilla de la botella, pues os hacéis una idea, ligeramente inclinado. Tampoco lo llevo muy inclinado como algunos pilotos, porque tampoco soy profesional y sinceramente los pilotos profesionales lo llevan hacia adelante para ir a rueda, porque cuando están a rueda el manillar le es más cómodo conducir en esa posición. Así que os doy este consejo de ligeramente inclinado hacia adelante. Comentaros además que si sois muy altos y necesitáis un manillar con más raíz, con más curvatura, en el mercado existen diferentes manillares que tienen más curvatura y os facilitan la conducción. También lo tenéis que tener en cuenta. También los hay más planos, que algunos pilotos los llevan para tirar más de la moto. Es un mundo esto de los manillares, la verdad es que hay infinidad de tipos de manillar, pero con el manillar de serie la mayoría de los pilotos vamos a conducir perfectamente. Así que dedicar un tiempo a colocarlo correctamente y encontrar la posición correcta. Este manillar en concreto, el Fatpad de Rental, trae una serie de numeraciones que nos van a permitir, una vez que podamos mover o quitar el manillar, dejarlo como estaba. Os recomiendo que hagáis una marca con un rotulador en las bridas del manillar para dejarlo igual. Quiero mostraros diferentes tipos de manillares que encontramos en el mercado. Explicaros que lo más importante, bajo mi punto de vista, es el rise, es la curvatura que se representa con la letra C, es lo que nos va a dar la altura del manillar. Cuanto más baja sea el rise, más plano será. Cuanto más alto sea el rise, pues más alto precisamente será el manillar, para que lo tengáis en cuenta. Quiero mostraros algunos ejemplos de manillares que podéis encontrar en el mercado. Aquí hay diferentes marcas, por ejemplo los dos primeros son de S3, el Buffalo es más alto que el World Team Replica, tenemos también uno de Comas. Ahí veis también de Nenken el famoso Rental Fatbar, que es la verdad el que más se está utilizando en las motos más racing, y todos estos son de 28 milímetros. Luego también tenemos en la parte inferior los más antiguos de 22,5 milímetros. Si no encontramos la altura del manillar adecuada, también está la opción de poner alzas a nuestras tijas. Voy a hablaros a continuación de la altura de las manetas. Es muy importante y fundamental que la altura de las manetas sea la correcta. No las debemos llevar ni muy abajo ni muy arriba. ¿Qué pasa si las llevamos muy abajo? Fijaros, voy a aflojarla un polín. Si las llevo muy abajo, como veis ahí, cuando voy a hacer una bajada, me va a costar encontrar el freno, ¿vale? Si las llevo muy arriba, ahí, voy a torcer demasiado la muñeca y me voy a provocar una lesión. Es de vital importancia que las llevéis correctamente. Fijaros el brazo, cómo sería lo que es la línea del brazo de la muñeca, continuaría hacia la maneta, ¿vale? Y ahí las llevaríamos correctamente. Vamos a ver a continuación la altura de las manetas, ¿vale? Para que veáis, yo las llevo, como veis aquí en la imagen, dejo aquí el móvil apoyado, en torno a 24 grados, ¿vale? De inclinación. Otro dato importante es que los mandos tienen que tener 2-3 milímetros de recorrido muerto
donde no se accione, para que no vaya embragada ni frenada en el caso del freno. Además, otro dato que os quiero dar es que yo normalmente pues quito los tornillos estos que tienen regulador, porque con las vibraciones tienden a aflojarse, sobre todo si el muelle pierde fuerza. Entonces pongo siempre los de toda la vida, la tuerquecita y el tornillo, que es mucho más seguro y no se mueve. Voy a comentaros a continuación la posición de la bomba de embrague, porque es fundamental para tener un embrague rápido, enérgico o suave y más lento. Si coloco la bomba del embrague como la tengo aquí en la imagen, el dedo está totalmente perpendicular a la zona más cercana de curvatura que tengo aquí en la maneta. Como veis, ahí tendría un embrague muy rápido. Suelto y la moto sale disparada contra el obstáculo de forma muy rápida. También es cierto que aquí tengo un embrague más duro, me va a cansar más el antebrazo. Si lo que busco es tener un embrague más suave, algo más lento, que la moto pues no se dispare tanto, podemos optar por recorrer la bomba de embrague más hacia la derecha, ahí, de tal manera que aquí hago más palanca, el embrague va a ser más suave para mí, me voy a cansar menos el antebrazo y también la moto va a ser más lenta en cuanto a reacciones, ¿vale? Es una opción que os dejo para que lo probéis. En relación a las bombas de freno y de embrague, comentaros que no apretéis en exceso la brida, es decir, que esté cuajada y que se pueda mover a la hora de caernos para evitar que se rompa la bomba o la maneta, ¿vale? No que se mueva muy floja, no, que se mueva apretando un poquito y así evitaremos roturas. Es otra idea. Cuando estamos por poner la bomba de embrague muy hacia la derecha, lo que ocurre es que la maneta se queda algo lejos, ¿vale? Entonces vamos a compensar eso cogiendo la maneta y con este regulador le vamos acercando. Fijaros, ahí se va acercando, la vamos acercando, siempre manteniendo los 2-3 milímetros de holgura que nos recomienda el fabricante. Y ahí ya tendríamos la maneta mucho más cerca. En el caso de la bomba de freno ocurre lo mismo que con la bomba de embrague. Si yo cojo la bomba de freno y la desplazo hacia la izquierda, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cambiar la frenada. Aquí, como veis, lo tengo más o menos normal. Sí que es cierto que aquí lo tengo demasiado hacia la derecha, como esto va en cuestión de gustos, pero os lo cuento para que probéis. Es cierto que aquí se me cansa mucho menos el antebrazo, pero la bomba de freno sí que lo llevo más o menos normal y tengo aquí la posición ideal para mí. Mi frenada ideal es aquí. Si yo desplazo la bomba hacia adentro, cogería la maneta aquí, ¿vale? Y tendríamos una frenada más suave, más esponjosa, no tan directa como cuando freno ahí. También es otra opción que quiero que sepáis para que lo tengáis en cuenta. Esto de las bombas de freno y de embrague, la altura de las manetas es todo muy personal, pero os lo cuento para que podáis probar y sacar vuestras propias conclusiones. Voy a hablaros a continuación del hombre al agua. Ahí lo tenemos, como veis está ligeramente inclinado hacia adelante para evitar que si nos choca con una rama nos lo quite y se pare la moto, ¿vale? Es importante también que tengáis esto en cuenta. Además, si alguna vez os caéis y rompéis el imán, os doy una idea más. Yo tengo aquí, como veis, un imán de reserva. Lo llevo ahí siempre para, en el caso de que se me pierda o se rompa, pues ahí tengo ya ese imán. Otro consejo que os quiero dar es que cambiéis los protectores que no cubren, ¿vale?, las bridas y tornillos de sujeción del manillar, porque os pueden dañar en alguna parte de vuestro cuerpo. Y yo optaría mejor por otros como este de Renthal. Vamos a ver el puño de gas. Voy a daros otro consejo que me ha enseñado el gran piloto Oriol Noguera, que estuve dando clases con él el otro día y me dio este consejo y os lo quiero transmitir a todos vosotros para que lo tengáis en cuenta. Lo podéis hacer o no. Fijaros, la caña de gas viene de serie como tengo en la imagen, ¿vale? Él me dijo que la inclinara un poquito hacia adelante. ¿Por qué motivo? Os lo cuento. Quito la tapa
y yo cojo el puño de gas, ¿vale? Y voy a girar la muñeca. Doy este giro de gas, fijaros cómo se me inclina la muñeca hacia abajo. Sin embargo, si lo echo hacia adelante, él me decía que el gas lo doy mucho más rápido sin girar tanto la muñeca hacia abajo, y tiene razón. Ya es cuestión de gustos el que lo pongáis de esta manera o como viene de serie. Simplemente es un consejo para que lo tengáis en cuenta. Podéis probarlo. Vamos a ver la presión de los neumáticos. Voy a contaros a continuación la presión que deben llevar los neumáticos. Es de vital importancia que los revisemos todos los días antes de montar, ¿vale? Si las llevamos muy blanda, tenemos el peligro de destalonar la rueda en un escalón y tendríamos que incluso volver a casa porque no podríamos dar presión suficiente como para poder inflarla. Si la tenemos muy dura, no va a tener la tracción adecuada y nos va a derrapar mucho. La presión que se recomienda para hacer trial en terreno de rocas y seco, por así decirlo, son 300, ¿vale? Cuando llueve vamos a bajar un poquito menos, vamos a dar 275, 280. También depende un poco de vuestro peso, pero esos son los valores más usados. En la rueda delantera vamos a dar 450 en terreno seco y de rocas, y vamos a bajar a 400 aproximadamente en terreno más mojado, pero también depende un poco del piloto. Pero bueno, por esos valores son los que tenemos que partir, ¿vale? Es muy importante. Veamos la tensión de la cadena. Otro dato importante es que tengamos la cadena correctamente tensada. Entre el tensor y el basculante pues quepa aproximadamente un dedo si no tenemos forma de medirlo. Es importante que esté bien tensada en su punto correcto. Veamos el freno trasero. Para el correcto funcionamiento del freno trasero también debemos tener aquí una holgura de 2-3 milímetros, ¿vale? Para que no esté frenado. Entonces tenéis que revisar esto para dejarlo correctamente. Recordaros la posición de las estriberas. Cuando hice el video tutorial de las estriberas os comentaba la posibilidad de coger las arandelas y ponerlas más adelante o más atrás para cambiar la posición del cuerpo. Os recuerdo rápidamente, aunque os aconsejo que veáis el tutorial completo, que si yo por ejemplo cojo esta arandela y la pongo aquí arriba, es decir, las dos arandelas aquí, atrasaría un poquito la estribera y tendría más tracción en la parte trasera. Es otro consejo rápido que os doy. Bueno, me despido aquí con esta serie de trucos y consejos sobre el trial. Nos vemos en próximos tutoriales. Un saludo de Arenitas desde Sonseca, Toledo. Hasta luego.